Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas sus plataformas. Los serios problemas que ha tenido la implementación de los servicios locales de educación pública, engranajes clave de la reforma sectorial, ha vuelto a poner en agenda a la educación. En Atacama hay más de 30.000 estudiantes sin clases y en serio riesgo de perder el año en medio de un conflicto que incluso está afectando la tramitación legislativa de todo el presupuesto ministerial para el próximo año. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para enfrentar esta crisis? Se lo preguntaremos acá en Tolerancia Cero al ministro del área, Nicolás Cataldo. En otro plano, el tercer proceso constitucional finaliza mañana, cuando se vote el anteproyecto del Consejo, un texto que será la base del plebiscito del próximo 17 de diciembre. Acá, en nuestro estudio, analizaremos a fondo sus contenidos con la consejera de Renovación Nacional, Pilar Cuevas, y el comisionado Gabriel Osorio del Partido Socialista. Máxima contingencia con sus protagonistas. Parte ahora Tolerancia Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Ministro, don Francisco, don Jorge. Voy a dar una breve explicación. No es ninguna situación rara de por qué no hay ninguna de nuestras compañeras de todos los domingos acá, sino que están legítimamente gozando de una distracción temporal por un momento y ya vendrán muy rápidamente. Jorge, parte. Muy merecida por lo demás. Muy merecida las vacaciones, por cierto. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de hartas cosas, pero quiero partir con algo más general. Hemos transitado un largo camino desde la Revolución Pingüina, las marchas universitarias, las distintas reformas que se han hecho. Usted ha sido protagonista en algunos momentos, en la segunda administración de Michelle Bachelet como subsecretario, hoy día como ministro. Y el tema de la educación, y particularmente la educación pública, siempre ha sido un tema caro para la izquierda desde el punto de vista de su importancia. Quiero preguntarle por una sincera evaluación del proceso hoy día, mirado ojalá con algo de distancia. Perdóname que le lea algunos datos, usted los conoce ciertamente mejor que yo, pero solamente si comparamos la PSU del 2005 con la PAES del 2022, Instituto Nacional pasa del lugar número 9 al 201. El Liceo 1 pasa del 118 al 544. El Liceo de Aplicación del 352 al 944. El Barros Borgoño, Arzo Arana, ¿para qué le digo? ¿Qué le dicen estos datos? ¿Qué le dice esta evaluación del proceso, especialmente y antes que ministro como un hombre de izquierda? Mira, bueno, lo primero es que la educación pública está en una situación crítica hace mucho tiempo. Entonces, es un fenómeno que ha venido en escalada, no es algo de los últimos años, ni tampoco tiene que ver con la última reforma, ¿no?, que fue en el gobierno de la presidenta Bachelet, sino que este es un proceso en el que efectivamente los diagnósticos nos han indicado la necesidad de transitar a una forma distinta de gestionar la educación, con otros énfasis, con especialización en el giro educativo, que es lo que nos debería convocar. Además, hay otros fenómenos que también se cruzan, ¿no? Evidentemente que todas las situaciones de violencia escolar que hemos visto, por ejemplo, en todos los establecimientos educacionales que tú has señalado, también son parte del fenómeno que afecta naturalmente los rendimientos y los resultados educativos. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que mirar es que hay un fenómeno mucho más estructural y que tenemos que seguir o continuar con la senda de ajuste y respuesta a estos fenómenos. Parte de ello es la reactivación educativa, es lo que hemos estado viendo post pandemia, para justamente recuperar aprendizaje, pero también haciéndonos cargo de otros dos fenómenos que son muy importantes, que es el ausentismo escolar, es la desvinculación educativa y es también la convivencia escolar y los temas de violencia asociados a las escuelas. Entonces, yo creo que lo peor que podemos hacer nosotros es reducir el análisis a algunas reformas que están en proceso de implementación, por lo demás, con efectos todavía difíciles de evaluar, pero que son parte de una respuesta que se encontró en su minuto en la sociedad para responder justamente a estos desafíos que tú estás planteando. Pero la pregunta en corto es, ¿usted cree que estamos en materia de educación pública mejor o peor que hace 20 años atrás? Sin duda que peor. No tengo ninguna duda que estamos en el escenario peor que hace 20 años atrás. De acuerdo. Vamos acercándonos al problema que probablemente todos nuestros telespectadores están interesados de que usted los pueda comentar, digamos. Y la pregunta es, y a propósito de este diagnóstico que usted hacía, era evidente que la municipalización tenía un problema,
pero no era evidente que la forma de solucionar el problema de la municipalización iba a tener los efectos adecuados. De hecho, hubo muchas señales de alerta que se enarbolaron en su momento. Y quiero preguntarle finalmente si lo de que estamos viendo en Atacama es algo estructural y sistémico o es algo coyuntural que se da simplemente por un conjunto de factores circunstanciales. Mira, yo creo que es importante posicionar bien el diagnóstico y luego cómo ha sido el proceso de implementación. Porque en el diagnóstico todos los datos nos decían que la gestión municipal estaba en una situación crítica, ineficiente, los gastos que venían dándose por parte del Estado, si uno incorporaba la CEP y otras líneas de subvención, iban en aumento mientras la matrícula iba bajando, disminuyendo, por tanto el costo de esos estudiantes, por decirlo de alguna manera, lo que estaba invirtiendo el Estado estaba muy elevado. Y evidentemente todo eso junto con otros elementos como situaciones de corrupción que se estaban generando en algunos municipios, el déficit en el pago de remuneraciones y otras cosas, nos llevaron a la conclusión como país, porque esto fue un acuerdo transversal, de que había que moverse a otra forma de gestionar. Ahora Cuando se instala esta otra forma, esto comienza el 2018, ¿no? Primer año del presidente Piñera, cuando se comienza a instalar el servicio o los servicios. En el primer año se instalan 4 servicios. Estos servicios, si uno lo evalúa hoy día, han tenido una buena resiliencia en términos de apertura de establecimientos educacionales después de la pandemia, han logrado estancar la caída de aprendizaje en los resultados, han tenido, no diría yo, un aumento significativo de las condiciones, porque esto ha pasado recién 5 años. Todas las recomendaciones de expertos nos dicen que esto hay que evaluarlo a 8 o 10 años. Ya el CENTRE de la Universidad Católica ha dicho 8 años. O sea, eso es lo que ellos dicen. No llevamos 5. Estos servicios están en el 5º año recién. Los otros, como Atacama, por ejemplo, que es lo que nos lleva hoy día a estar sentados acá conversando, llevan 1,7 años, no completan los 2. Y aquí hay un tema de fondo, que tiene que ver con las herencias también que ocurren en el proceso de transición a la nueva educación pública. A mí me tocó trabajar en la implementación de uno de ellos en el 2018, y una de las comunas, por ejemplo, Cerro Navia, heredó una deuda de más de 10.000 millones de pesos en deuda previsional. Naturalmente eso impacta en el proceso. En el caso de Atacama, tenemos el problema hoy día situado en el problema de la infraestructura, que es real, y eso efectivamente viene de problemas no resueltos en el proceso de traspaso, ni antes del traspaso, ni durante el proceso de inicio de estos servicios locales. Entre medio, además, tuvimos 2 años de pandemia, que también generaron condiciones de deterioro. Déjeme preguntarle a propósito de eso, ministro, porque uno de los problemas que se enarboló en su momento como un riesgo era el riesgo de captura. Sí, claro. Y se lo pregunto porque, claro, podemos evaluar a los 8 años, pero ya lo que vemos que está ocurriendo en Atacama, y por eso le pregunto si algo circunstancial de que está ocurriendo en Atacama o es más general, es que resulta que están los personeros ligados o al diputado Santana o a la senadora Proboste. Entonces, ese riesgo es un riesgo que puede ser sistémico y no coyuntural, y eso es lo que yo creo que es muy interesante que usted le aclare al país. Sí, no es sistémico, de ninguna manera. Es un caso, yo creo que Atacama es el caso de Atacama. No es equivalente a lo que ocurre en los otros servicios locales, que son 11. Y en el caso de Atacama, entonces, ¿qué rol han jugado los parlamentarios que han sido cuestionados en estos casos? Mira, naturalmente los parlamentarios están en su legítimo derecho de fiscalizar, de representar y de cumplir su rol en el territorio. Y obviamente hay vínculos con el mundo gremial, profesores, asistentes de la educación, intentan incidir ahí y es parte del trabajo que hacen todos los parlamentarios. ¿Pero no es tráfico de influencia eso? ¿En qué sentido? Porque efectivamente... En el sentido de tratar de colocar gente que tiene sueldos millonarios, 8 millones, 7 millones, son sueldos millonarios, ¿cierto? A mí no me consta. Ahí yo quiero detener, ¿Sí? Francisco, porque a mí no me consta de que ese proceso haya ocurrido porque no he sido parte de esas conversaciones. El proceso que el tráfico de influencia, digamos, de parte de los parlamentarios. En el caso particular de cómo nosotros concebimos esto es que de ninguna manera es parte del diagnóstico la captura a los ciclos políticos electorales y eso no puede ocurrir en la nueva educación pública. Y si hay que legislar para poder aún así poner más elementos que eviten esta situación, lo vamos a hacer, es parte de lo que estamos trabajando. Y de hecho, y aquí en esto, Fernando, disculpa, nosotros llegamos con un diagnóstico al gobierno. En el programa de gobierno del presidente Boric nosotros teníamos incorporado ajustes y cambios a la nueva educación pública, porque la evaluamos. Hay un consejo de evaluación que es transversal, de personas como Daniel Rodríguez, hasta personas como Cristian Beley en ese tiempo, que hicieron un informe el 2019 con recomendaciones de ajuste a la política. Todos los años sale un reporte. No se hizo nada. No se incorporaron esos elementos. Nosotros dijimos, vamos a tomarlo, queremos abrir un espacio de diálogo amplio
Y lo que nosotros dijimos, y de hecho a mí me tocó en las primeras acciones como ministro de Educación ir a las dos comisiones de educación del Senado y la Cámara a señalar que una de las prioridades que iba a tener de aquí a fin de año era incorporar una modificación al proyecto de ley que presentó el ministro Ávila en abril para hacernos cargo de estos temas. También hay otros que tienen que ver con procesos administrativos de los servicios locales y eso lo estamos trabajando de cara a la ley de presupuesto. Entonces hay un conjunto de medidas que están ya en la planificación del ministerio, que están trabajándose con un horizonte temporal que fue planteado a los parlamentarios. Y yo digo aquí, ahora, en este minuto, que vamos a convocar cuanto antes una mesa de trabajo de urgencia para abordar estos temas. Y espero que todos estén dispuestos. Ministro, ¿puede alguien pensar, mirando todo lo que ha pasado, viendo lo que se trató de hacer y viendo el resultado, que quizás lo que se debiera hacer hoy día, porque está hoy la institución, antes no estaba, que en realidad esto de municipalizar la educación pública debiera ser, voy a poner una palabra así, gobernalizar la educación pública, que en realidad el que esto sea en manos de cada alcalde y cada alcalde termine compitiendo por los recursos, no rindió el fruto esperado y que quizás se debiera traspasar la educación pública desde una instancia mayor como la gobernación. Bueno, es parte de la discusión. Para eso hay que darle fondos que les encantaría recibir a los gobernadores. Por supuesto. Ahora, aquí es interesante tu pregunta, Fernando, o tu reflexión, porque efectivamente hay una escala subnacional que no existía cuando se discutió esta reforma, sí, que es la de los gobiernos regionales. Y efectivamente creo que falta en el diseño y es parte de lo que nosotros estamos incorporando. Yo fui subdere, sé perfectamente cuál es el papel que pueden cumplir los gobiernos subnacionales a nivel intermedio, ¿no? Los gobiernos regionales, en aportar a los procesos de la instalación de la educación pública y también de la gobernanza de la educación pública. De hecho, en el caso de Atacama, hay un plan, que es el Plan Atacama, que se trabajó con el gobierno regional, donde nos pusimos de acuerdo en inversiones de infraestructura a mediano y largo plazo, que son las grandes obras que hay que hacer en la escuela. Ayudó mucho el gobierno regional a articular con los municipios también para apoyar con las empresas privadas, en fin. Entonces, efectivamente aquí hay una discusión que hacer respecto a cuál es el papel de los gobiernos regionales, pero hay una reforma que está en pleno proceso de implementación. A mí me parece delicado que a 5 años de haber iniciado, con 2 años de pandemia entre medio, solo con 4 servicios locales que llevan todo el periodo de transición, donde la mayor parte no llega a los 4 años de implementación de funcionamiento, donde nosotros como gobierno, una de las primeras decisiones que me tocó tomar a mí como subsecretario en ese minuto, fue ampliar la transición. De hecho, pasamos de una concepción muy, yo diría, descabellada, de instalar más de 20 servicios locales por año, aplanamos la curva justamente para darle más racionalidad y además distanciamos, y esto es muy importante, distanciamos la creación formal del servicio local al traspaso de la escuela, Ministro, justamente para que la institucionalidad madurara y no tuviésemos, disculpa Fernando, sí, los problemas de implementación que estamos viendo en estos otros que fueron hechos muy rápido. Es que una pregunta, y te paso al tiro Jorge, una pregunta práctica para que la gente pueda evaluar, incluso ella misma, la calidad de la educación pública. ¿Cuáles son las señales que usted necesita recibir para advertir que la educación pública está en un trampolín hacia arriba? Bueno, porque hasta ahora, siempre que hablamos de la educación pública, se empiezan a decir las cosas que están mal. Las cosas que están mal, sin duda. Ok. Como esto es un proceso, y usted lo ha dicho ya varias veces, la pregunta es, a ver, ¿con cuánto tiempo empezamos a notar que el avión sube la nariz? Y no que está todo el rato mirando para abajo. Bueno, yo te decía hace un rato cosas que son muy significativas y puedo decir otra. Los servicios locales se comportaron de mejor manera, los que llevan el tiempo completo, digamos, y que puede ser, por tanto, es comparable al resto del sistema. Se comportaron de mejor manera respecto al descenso de aprendizaje, se comportaron de mejor manera respecto al retorno a la presencialidad cuando fue necesario. Y hay otra experiencia muy importante. A propósito de Atacama, por ejemplo, uno puede mirar el caso de Gabriela Mistral, que es un servicio local que involucra a otros territorios y que a la fecha ha invertido más de 9.000 millones en infraestructura y que ha pegado saltos importantes en mejora de infraestructura, de incorporación de tecnología en los procesos educativos. Hay una articulación en red que están ocurriendo en los servicios locales que es incipiente, porque llevamos muy pocos años de implementación, que está mejorando también
la capacidad de colaboración, que está generando innovación pedagógica. Se están desarrollando acciones que son bien novedosas y que contribuyen a este proceso. Ya, pero Entonces, ¿cuándo la empieza a ver la gente? es que los cambios en educación no son automáticos. Y, No, por yo eso, sé. y por eso es que hablamos de un horizonte de evaluación que tiene que esperar a lo menos 8 años de implementación, según los propios expertos y los centros de estudio, no es algo que diga yo solamente como ministro, para poder ver esos resultados. Y así ha sido en otros países también. Pero ustedes En Brasil, esperan todos los años las estadísticas que dio Recordemos Jorge. que recién la primera evaluación CIMSE que se hizo post pandemia fue el año 2022 y los resultados nos indicaron lo que te estoy diciendo yo. Correcto, pero las indicaciones que planteó Jorge respecto de la posición de las distintas pruebas nacionales, ¿son importantes? Por supuesto que sí, sin duda, porque nos dan luces de cuáles son los resultados educativos que tienen los estudiantes y por tanto nos nutren de información para tomar decisiones respecto hacia dónde tiene que moverse el sistema. Y por eso te lo señalo. Hay mucho que avanzar, sin duda. Se rompió la inercia de lo que venía del periodo municipal a los nuevos servicios locales, está en ese proceso. Pero esto no es automático. Acá hay culturas que desmontar, hay formas de hacer las cosas que hay que renovar, hay estructuras de funcionamiento en red y de procesos que ocurren en las comunidades educativas a partir de esta nueva gestión centrada, con un foco principal y único puesto en los procesos educativos que no tienen los municipios. Es que, ministro, todo eso es cierto. Lo que pasa, y le sucederá a usted como a cualquiera de nosotros, particularmente que no somos padres de familia, que es bien dramático esta incógnita de tener que esperar hasta un cierto momento, cuando probablemente entre medio tenemos 2 o 3 generaciones que literalmente estamos sacrificando, especialmente después de escenarios como el que usted describe a propósito de lo que fue la pandemia, que agudizó todavía más estas carencias. Usted plantea que no estamos frente a una cuestión necesariamente estructural y que hay que tomar tiempo. Sin embargo, dijo una frase que probablemente para la gente que lo escuchó no lo entendió del todo, en el sentido de que esto más que una falla del gobierno era una falla del Estado. Y se lo digo ¿por qué? Primero porque el sentido común le indica a las personas, le indica a los ciudadanos que el Estado está compuesto por personas, que son los que a diario toman las decisiones, y con el mayor de los respetos, ministro, usted es parte de un gobierno que no precisamente ha sido un dechado de eficiencia y eficacia justamente en la acción estatal. Entonces, la pregunta que uno debiera hacerle es, ¿cuáles son las medidas de mayor modernización o de mayor eficacia o eficiencia que, por ejemplo, en el ámbito de educación se han tomado a la luz de este diagnóstico que usted tiene? Mira, primero sobre esta polémica sobre la falla del Estado. Yo tengo muy claro, soy profesor de historia y tuve ramos que hablaban sobre Estados, ¿no? Son instituciones políticas, entre otras cosas. Entonces, yo tengo claro cuál es el papel de los gobiernos en la gestión del Estado, ¿no? Cuando digo que es un problema de Estado, me refiero a que es un problema que atraviesa múltiples gobiernos de distintos signos y que las soluciones que encontremos hoy día y que ojalá se den en acuerdo van a atravesar muchos otros gobiernos más, ¿no? Es un problema de todos y de todas. Ese es mi punto, ¿no? Para que no nos sintamos, no nos desresponsabilicemos unos y otros. Aclara. Yo quiero decir que he escuchado y he leído personas de oposición que han puesto que nosotros no hemos gestionado nuestra reforma. O sea, ojo, esta no es una reforma de este gobierno. Esta es una reforma que es una ley de la República, que contó con un acuerdo transversal y por tanto es una ley de la República y por tanto una política de Estado. O sea, a ese tipo de cosas me refiero. Es decir, como aquí hay responsabilidad colectiva. Dicho eso, naturalmente para nosotros todo lo que tiene que ver con la reactivación educativa y lo que hemos elaborado como plan, donde ya hemos visto resultados. De hecho, hace poquitos días estuve en la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, donde estuvimos con más de 80 revinculadores. Entre junio y esta fecha hemos logrado revincular o en proceso de revinculación a más de 4.000 estudiantes que estaban fuera del sistema. Esos son hechos que están ocurriendo a propósito no de la demunicipalización y el proceso de la nueva educación pública, sino que de la tarea que el Ministerio tiene respecto al sistema en general. Ministro, ¿no? Para poder terminar Atacama y pasar a otros temas, pero quiero preguntarle cuál es su perspectiva respecto al paro que existe y a esos jóvenes que no están pudiendo ir a clase. Bueno, mi perspectiva es que hay un plan que está funcionando, ya se iniciaron ahora en varias escuelas, que de aquí al 31, es decir, al martes de la próxima semana, se está planificando que logren entrar el resto de los establecimientos educacionales en intervenciones, y nosotros dijimos, y se armó una polémica de hecho ahí, de que presentamos un plan de recuperación de clases que nos perspectiva partir ojalá el día 2 de noviembre, que eso es el próximo jueves, y esperamos que obviamente las comunidades reciban esto con la apertura a que no le pasemos la cuenta a los estudiantes. ¿Qué le parece? Nosotros entendemos que hay un problema de base y que lo asumimos,
Ojo, aquí hay un problema real con la infraestructura y que tenemos que dar cuenta de cómo lo arreglamos. Sí. Pero lo que no podemos hacer es tener capturados a los estudiantes en un conflicto. Hay formas distintas de abordar esta problemática. Justamente esa palabra me gustó, el de la captura, porque ¿qué le parece a usted que se capture a los estudiantes para ciertas reivindicaciones que pueden ser legítimas, por cierto, y ciertos aspectos que pueden ser súper necesarios para los colegios, pero que sin embargo quienes sean perjudicados son precisamente los niños y los jóvenes, como ocurrió también con reivindicaciones en el pasado, también donde el Colegio de Profesores utilizó los paros permanentemente como una forma de reivindicar ciertos aspectos, pero que en el fondo los grandes perjudicados son los niños. ¿Qué le parece a usted ese tipo de medidas, digamos? O sea, obviamente que siempre me va a parecer mal que los estudiantes pierdan clases. ¿Ya? Me parece legítimo que se enfrenten los problemas con decisión. Hay un gobierno que tiene voluntad de avanzar en esto, hay un plan, está ocurriendo el plan. No, pero ¿qué le parece el paro como herramienta? Como herramienta de los profesores para sus reivindicaciones. Mira, yo lo que te decía recién, me parece que no podemos poner en riesgo a los estudiantes. Me parece que cuando hemos tenido un escenario de pandemia, con pérdida de aprendizaje, cuando hemos tenido hartos paros previamente, incluso en la misma región, porque esto no es solamente ahora, también ocurrió en otro momento y en otros años, hoy día yo creo que tenemos que poner en el centro al estudiante. Está en proceso la solución, que es lo que se reivindica por parte de los profesores y profesoras, y en la medida en que eso está ocurriendo, busquemos todas las formas. Nosotros estamos abiertos a que esto ocurra de manera telemática, si es necesario, presencial, donde se pueda. El punto es que estando las condiciones dadas para una flexibilidad y también para poder avanzar en lo que ellos están pidiendo, hoy día yo no veo ninguna razón para que el paro se mantenga. Solo para terminar respecto a Atacama, una de las cosas que en la reforma educacional se estableció es que la aparición de colegios particulares subvencionados iba a necesitar la autorización del ministerio, ¿cierto? Y por lo tanto uno podría suponer que en Atacama hay gente que quiere sacar a sus estudiantes de la educación pública y llevarlo a un colegio particular subvencionado, pero por lo que entiendo prácticamente no hay cupo, por lo que me decía una persona en la zona. Lo que quiero preguntarle es si han existido personas que se han acercado al ministerio para solicitar abrir colegios subvencionados en Atacama y en caso de que se acercaran, si el ministerio estaría disponible para autorizarlo. Mira, en la disposición del ministerio es a cumplir la ley y si la ley lo permite, por cierto que vamos a estar abiertos a que eso ocurra. Yo no tengo antecedentes de que hayan habido solicitudes y si la hay, las vamos a evaluar en su mérito y por cierto, yo quiero hacer una definición de principio. Yo creo en la diversidad de proyectos educativos y creo en la libertad de enseñanza. Creo profundamente en ello, siempre lo he hecho. Y por tanto, si es un establecimiento educacional con un sólido proyecto educativo y quiere contribuir a la labor del Estado en la formación de los estudiantes, por cierto que claro, pero es que la ley dice que solo en la medida que la demanda no pueda ser satisfecha por la educación pública. Es un fenómeno que hoy día está en crecimiento en el país. La presión migratoria y otros elementos efectivamente están presionando fuertemente la matrícula. Ministro, yo le voy a plantear un tema que para todos los que nos ven a nosotros todos los domingos, ya esta cosa es mi cateteo permanente. Y tiene que ver con lo que yo he denominado alfabetización digital o cultura digital. Todo lo que puede ser digitalizado va a ser digitalizado. Eso vale para los medios de comunicación, eso vale para la enseñanza en los colegios, vale para los libros, para un montón de cosas. Y sin embargo, aquí nos encontramos con que las necesidades técnicas de implementar eso para que se pueda generar una alfabetización digital, bueno, requiere del sistema que permita tener en los lugares más recónditos del país también la posibilidad de acceder a eso, entre otras cosas porque probablemente van a ser los que más ventaja van a tener las personas que están más aisladas. Bueno, esto les genera una compañía, les genera una vinculación con el territorio y con el país absolutamente inmediata. Bueno, la pregunta es, todavía tenemos prácticamente un 52 o 53% de gente que no tiene acceso a Internet. Y desde ese punto de vista, para la educación, probablemente, así como solamente planteémonos lo que significaban las campañas en los 40, en los 30 de alfabetización. Sí. Y cuando eso pasó a ser una cosa extraordinaria en todos los índices de nuestro país. Bueno,
la cultura digital, la alfabetización digital. Estuve conversando con la rectora de la Universidad de Chile a raíz de un minuto de confianza que hice sobre este tema y tenía preocupación porque muchos profesores necesitan estar capacitados para hacer eso, pero para eso hay que invertir en tener la infraestructura posible de hacerla. No se puede tener solamente celulares, todos los estudiantes para, qué sé yo, chatear sobre dónde nos juntamos para ir a tomar un par de chelas. Sí, totalmente. Mira, esto es una discusión que tuvimos justamente en el debate presupuestario, en la subcomisión mixta. Quien lo planteó con mucha fuerza fue el diputado Naranjo. Nosotros nos comprometimos a implementar un plan de alfabetización. Obviamente tenemos que mirar con otros ministerios de qué manera lo extendemos, sobre todo a las generaciones más adultas, que son las que tienen brechas más grandes de acceso. Como ministerio, además, estamos en un plan con Subtel de Conectividad 2030, que ha avanzado muy fuertemente en iluminar la escuela a nivel nacional con Internet, de hecho, destrabando algunos problemas de accesibilidad, sobre todo de las empresas de territorios donde no quieren entrar, ¿no? Estamos hablando de zonas como Arauco, Araucanía, otras que son más alejadas, como Isla de Pascua, y ahí estamos buscando la forma y se han logrado revertir. Y además estamos hoy día discutiendo, de cara al próximo año, ajustes curriculares que también den cuenta de la permeabilidad de estos otros procesos de formación, lo que desafía no solamente la formación docente y la generación de capacidades de los profesores que están en servicio, sino que también desafía la didáctica, la forma en que aprendemos. Una cosa que yo he hablado con la subsecretaria y le he pedido es que evalúen, por ejemplo, a propósito de que la semana pasada tuvimos un encuentro de América Latina y el Caribe con ministros, ministras de ciencia, de educación de distintos lugares, la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos, no solamente en educación. Hoy día tenemos que discutirlo. La inteligencia artificial puede cumplir un papel muy importante en el acerimiento de aprendizaje, en la formulación de procesos didácticos contextualizados a esa especificidad territorial o a esos equipos o grupos humanos con los que se trabaja. Hay un desafío muy grande en Chile, pero tenemos que romper esas lógicas, ¿no? Y por tanto, desde ahí, la incorporación de tecnología y de herramientas nuevas en los procesos formativos son clave y vamos a dar paso en esa dirección. Es parte de lo que estamos proyectando para la reforma curricular del próximo año. Ministro, a propósito de reforma curricular, este es un tema que me imagino es algo ingrato, pero uno tiene la sensación de que hay ciertos momentos donde lo urgente posterga lo importante. Por supuesto. Y pareciera que la gran emergencia a la luz de lo que está ocurriendo en Atacama y probablemente en varios colegios y especialmente públicos tiene que ver con los temas de infraestructura, con las cosas como más básicas. Lo relataba la senadora Proboste y otros de las condiciones de muchos de estos colegios. ¿Era necesario meterse en la polémica de la reforma curricular, la descolonización en este momento? Lo digo porque me parece que es legítimo plantear a propósito de las prioridades cuál es el momento político más adecuado para instalar un debate de esa naturaleza que no termine exasperando todavía más los ánimos en un contexto donde, le insisto, me parece absolutamente legítimo, pero hay un tema también de oportunidad, ¿no? Qué bueno que me pregunte eso, Jorge, porque hay una frase, ¿no? El dato mata el relato. A ver. Y tú sabes que el currículum de primero a sexto básico se formuló hace más de 10 años y que los últimos ajustes curriculares, los más recientes, son del año 2015. Es decir, ha pasado mucha agua debajo del puente desde el punto de vista pedagógico. Hoy ya tenemos un currículum que es poco flexible, que no está contextualizado, que tiene una cantidad de información muy importante. Uno de los pasos importantes que hicieron en pandemia fue justamente la priorización curricular, buscar identificar cuáles son los núcleos de aprendizaje más importantes para poder implementar procesos de aprendizaje significativos en cortos periodos de tiempo a propósito del desafío que tenemos en materia de aprendizaje. Entonces, revisar el currículum no es una agenda ideológica, no tiene que ver con nada de aquello, sino que tiene que ver con una necesidad del sector, una necesidad de contextualización y adecuación. Es que es importante esto, Jorge, porque tú me planteas a propósito de una polémica que en realidad yo habría querido que me entrevistaran o que me llamaran del diario para poder hablar de eso. Es que se lo pregunto por una cuestión táctica, ministro, porque no en su condición de técnico, más bien en su condición de político, y usted ha mostrado en esto dotes bien significativas. Acaba de decirnos aquí hace un rato que va a llamar a una gran mesa y por lo tanto yo me imagino que usted aspira a la mayor transversalidad. Por supuesto que sí. Y a incorporar a la oposición que no digamos precisamente ha estado muy dócil ni en esta ni en muchas materias. Entonces, se lo pregunto más bien
por una cuestión más bien táctica, política, de carácter político. Es decir, ¿era el momento para haber relevado esta cuestión o más bien la prioridad debía estar justamente en gestionar políticamente esta crisis? ¿Y quién te dice que eso no va a ser así? De hecho, lo que hemos planteado nosotros es que necesitamos enfrentar estos ajustes curriculares porque es una necesidad del sistema. Y ojo, hay una institucionalidad que ve esto. De hecho, todo ajuste curricular que presenta el Ministerio de Educación, luego de llevar adelante los procesos que la ley contempla, terminan en la aprobación, recomendaciones o rechazo del Consejo Nacional de Educación. Sí. Y ese es un espacio en el que hay una transversalidad variopinta de personas, lo encabeza Luz María Bach, a la que le tengo un profundo respeto y valoración, pero no es precisamente alguien proclive o cercano al gobierno, por lo tanto esto tiene control y procedimientos que son estables y que le tienen que dar garantía a todos de cómo se avanza en esta discusión. Lo importante es que tú hablas de condiciones habilitantes. Yo me compro ese concepto, de hecho lo hemos instalado. Y es tan habilitante para tener buenos resultados educativos porque se nos olvida hablar de los aprendizajes y eso es delicado. Tanto como tener un buen sistema de financiamiento, una buena institucionalidad, mecanismos de resolución de la infraestructura, que es un proceso además largo y tedioso y que requiere muchos recursos. También las condiciones en las que los estudiantes se enfrentan a los procesos de aprendizaje, y eso está dado por el currículum. El currículum que no solamente identifica contenidos, sino también cómo estos se orientan desde el punto de vista didáctico para que los profesores puedan bajar esto al proceso de aprendizaje y a la experiencia educativa concreta, y por lo tanto desde esa perspectiva consideramos que es ineludible. Y ¿sabes qué? Y esto es más importante todavía. Yo lamento mucho que se inventen polémicas, porque este proceso está en curso hace mucho rato. Han participado más de 600.000 personas en este Congreso Pedagógico Curricular, más de 5.000 unidades educativas a nivel nacional, muchos apoderados, muchos profesores, muchos estudiantes y también organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, de todo el arco político e ideológico que uno pueda considerar. Entre ellas, una organización estudiantil que fue la que habló de la decolonización. Entonces se toma una de las tantas de cientos de miles de experiencias que están ocurriendo en torno a este debate para generar una polémica. ¿Ministro? Cuando hay una necesidad de enfrentar el proceso de discusión curricular que está establecido por ley, que tiene procedimiento y que es necesario. Ministro, nos queda poco tiempo y esto podría ser mucho más largo. Sí, podríamos estar toda la noche y quiero llevarlo al tema del terremoto educacional que se ha planteado a propósito de lo que significó la pandemia. Sí. Lo primero que quiero preguntarle es si usted también hace una autocrítica, como hizo el ministro Ávila, respecto a lo que significó, no digo en su caso particular, no lo conozco, pero lo que significó su sector, la antigua oposición, respecto al no volver a clases y los 259 días que no estuvieron los estudiantes en clase, que fue uno de los más altos del mundo, si eso no fue un error con la perspectiva del tiempo. Creo que lo dije antes, y como soy una persona que más allá de mi sector político tengo la capacidad de autocrítica y también de mirar esto con perspectiva de Estado, yo sí creo que fue un error haber estado tanto tiempo fuera del contexto escolar. Trajo muchas consecuencias. Fuimos uno de los países que tuvo más tiempo cerrada la escuela. Y es precisamente por eso que yo creo que hoy día no podemos seguir perdiendo tiempo con los estudiantes. Y en ese sentido, entonces, el no perder tiempo, se lo pregunto porque ha habido mucha crítica respecto a la poca cantidad de recursos que están destinados en el presupuesto, apenas cerca de 30 millones de dólares, ¿cierto?, a poder focalizar respecto a este punto. ¿Cómo responde usted a esas críticas? Mira, tú tienes dos variables. La primera es que yo pedí, apenas llegué como ministro, pedí que pudiésemos hacer una evaluación del plan de reactivación en desarrollo para poder internalizándolo en el quehacer más cotidiano del Ministerio de Educación y por tanto pasar a la estructura de funcionamiento del Ministerio y dejar de ser un programa que está instalado a nivel de gabinete. Eso le da importancia en tanto política pública, ¿no? En segundo lugar, nosotros llegamos y me tocó a mí como subsecretario en ese minuto comenzar a delinear las primeras fases del proceso de reactivación, porque la verdad es que no encontramos nada respecto a ello. Lo que significó reasignar recursos, lo que significó orientar programas que ya existían, porque esto se trata menos de invertir la rueda y más de cómo funciona el sistema y cómo ponemos las capacidades de un sistema al servicio del objetivo, que en este caso es la reactivación. Por ejemplo, en materia de salud mental, inmediatamente a mí se me ocurrió decir, oye, Habilidades para la Vida, un programa de la JUNAEP que lleva muchos años de implementación, que está muy bien evaluado internacionalmente y por la Dirección de Presupuesto acá en Chile también, que tiene tremendos resultados, pero que todavía tiene una cobertura muy pequeña. Ampliemos la cobertura y es una forma de responder a ese problema. Entonces, si uno mira todas las líneas presupuestarias que tributan de manera directa de cosas que ya hacía el Ministerio, más allá de la cantidad de recursos adicionales que se pongan, son muchas.
¿Usted tiene una estimación? Nosotros hicimos una estimación en la discusión presupuestaria y si uno identifica cada uno de los subtítulos y programas y asignaciones que tiene el presupuesto de educación, de aquellas cosas que tributan en reactivación de manera directa, estamos hablando de cerca de 350.000 millones de pesos. Ahora, adicional a los 30.000 millones que vienen en esta línea específica de reactivación que no existía antes, y a eso adicional, y este tema es muy importante porque Chile gasta harto en materia educacional, puede gastar mucho más sin duda, pero se gasta harto, adicional a algo que es central en la educación y que muchas veces se nos olvida. Y es que nosotros tenemos una subvención que se llama Subvención Escolar Preferencial, que tiene como objeto financiar los planes de mejoramiento educativo orientados a los procesos de aprendizaje en cada una de las unidades, contextualizadas a esas unidades. Y todas las orientaciones que el Ministerio ha hecho desde el 2022 hasta ahora es que los planes de mejoramiento tienen que ir orientados a la reactivación y a cada una de sus líneas. En torno a eso estamos hablando de más de 1 billón de pesos que tiene la SEP y que los colegios podrían utilizar para ese fin. Es una breve cosa de presupuesto. Todo eso es muy valioso, ministro, pero usted debe saber mejor que nadie que probablemente lo más caro y que resulta muy urgente tiene que ver con los temas de infraestructura. Usted recién en una respuesta soslayó algo que a mí me parece bien interesante. Claro, es meterse en el corral ajeno, en su caso, o en su ex corral, pero ¿no sería interesante dar una señal más estructural, como por ejemplo, que el 5% del FNR fuera destinado a infraestructura educacional por los gobiernos regionales, en fin? Se lo pregunto porque no tengo los números sobre la mesa, pero dudo, sinceramente, que las direcciones de educación pública tengan presupuesto para resolver las necesidades de infraestructura de todos los colegios que van a tener que administrar. Mira, yo creo que es súper importante lo que tú dices. No sé si el 5% del FNDR, yo creo que es una discusión compleja, ¿no? Porque tiene que ver con la autonomía presupuestaria de... Más, digo. Por supuesto. Pero mira, esto yo lo conozco desde todos los ángulos que me ha tocado trabajar en el gobierno, incluyendo la Subdere, y es muy importante. Entonces, yo creo que acá lo que nosotros necesitamos es hacer una discusión en serio respecto a infraestructura. El plan de fortalecimiento que nosotros hemos delineado como Ministerio de Educación contempla 4 ejes. Un eje de financiamiento que tiene una agenda corta para enfrentar la crisis municipal, que yo creo que está peor que hace 4 o 5 años atrás. Por otro lado, una agenda larga que perspectiva una nueva forma de financiamiento hacia adelante. En eso hay acuerdo transversal, todos reconocen que eso es necesario abordarlo. Tema de aprendizaje, ya hemos hablado un poco de eso y de todos los desafíos que tenemos en esa materia. Tema de desarrollo de infraestructura, y ahí la situación es crítica. El último catastro de infraestructura que se hizo fue el año 2012 y nos hablaba de que en ese minuto, si seguíamos invirtiendo lo que se estaba invirtiendo 2 años después del terremoto, por tanto las inversiones estaban más elevadas, no íbamos a demorar 46 años en cerrar la brecha. Entonces, no solamente no seguimos invirtiendo eso, por tanto hoy día quizás es un mayor. No ha habido ningún catastro. De hecho, lo que tenemos proyectado el próximo año es desarrollar el catastro de infraestructura que nos visualice la brecha. Cuando yo estuve de subsecretario inventamos una línea de infraestructura de emergencia, donde dispusimos más de 54.000 millones de pesos. Eso está en proceso de ejecución de obra. Además, este año hemos invertido 100.000 millones más. Siempre es insuficiente. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que esto tenga 3 fases. Por un lado, le estamos pidiendo, y esto lo hemos conversado con el presidente también, recursos para poder enfrentar una nueva línea de emergencia para poder atender estos casos urgentes como los de Atacama. Por otro lado, terminar el catastro y al final del periodo, pensando de aquí a 2025, fines de 2024, es decir, en plazo de 1 año, con los resultados del catastro y que nos indique más o menos cómo está el estado del arte, definir una política nacional de infraestructura. Porque mira, no solamente esto tiene que ver con plata, también tiene que ver con procesos. Por ejemplo, ustedes saben que existe el Sistema Nacional de Inversiones, sí, ¿no? Sistema Nacional de Inversiones que es complejo. Yo estuve en Subdere y tenemos herramientas en Subdere, como por ejemplo los planes de zona extrema o zona de rezago, que definen metodologías diferenciadas de evaluación social, donde la lógica no es la evaluación costo-beneficio, sino que es costo-eficiencia. Eso facilita mucho las cosas. Entonces, la pregunta es cómo nosotros abordamos en áreas estratégicas como educación el debate de la infraestructura de manera más expedita. Ministro, 2 cosas. Una, me pegué un viejazo. Hablé de la Universidad de Chile, estoy hablando de la rectora Elisa Araya, que es de la Universidad Metropolitana de Ciencias, que antes el pedagógico era la Universidad de Chile, era parte de eso, yo lo recuerdo eso. Disculpe a la rectora. La segunda cosa, antes de terminar, a ver, quiero que me dé su opinión respecto a qué es lo que le gustaría y qué es lo que está viendo en lo que van a presentarle al país como nueva constitución que tiene que ver exactamente con el tema de educación. ¿Hay algo que le parezca realmente desequilibrado en eso o usted
estaría en condiciones de aprobar lo que ya sabe y ya conoce de lo que está? ¿Por qué me hace preguntas en las que sabe la respuesta? Yo soy ministro de Estado, no soy comentarista del proceso constitucional, no me corresponde a mí emitir juicio al respecto. Pero esa sacada de bala no vale. Yo espero que el resultado del proceso en materia educativa fortalezca la garantía del derecho a la educación, reduzca las brechas y que todo eso esté puesto en el centro de la conclusión. Pero no me corresponde a mí hacer una evaluación de lo que está discutiendo. Puedo opinar, y muy cortito porque se nos fue el tiempo, es respecto al CAE y la deuda histórica. Ok. De nuevo, titulares en esos dos ámbitos. Titulares, hay un compromiso del plan de gobierno y el presidente de estas dos medidas. Ya. Estamos viendo, de hecho, de cara a fin de año, el tema de deuda histórica. Hay un ¿Cuánto es la compromiso- plata de la deuda histórica a su juicio? Usted sabe que no le voy a responder eso, porque efectivamente... ¿Por qué no? Porque la plata de la deuda histórica es algo que estamos justamente discutiendo en este minuto Pero tendrán con una los profesores. estimación, De hecho, no porque hemos cerrado la discusión hay con los estimaciones profesores. de 10.000, 12.000 millones. La deuda completa. Sí, sí, claro. No, claro, son varios miles de millones de dólares. Son, Claro. si no me equivoco, entre 8.000 y 12.000 millones de dólares, Las dependiendo... estimaciones. ¿Y cuánto de eso va a cumplir el gobierno? El acuerdo del gobierno es reparar la deuda histórica. ¿Y Y qué ese es el significa compromiso eso? que tenemos con los profesores y profesoras y en eso estamos hoy día discutiendo. Tenemos mesa de trabajo y un horizonte de solución o de presentación de un proyecto de ley en diciembre. Entonces, naturalmente, las cifras y esas cosas son parte de la mesa de negociación. ¿Y respecto al CAE? No está abierto. Respecto al CAE, hay un debate interno en el gobierno sobre el diseño, ¿no? Y aquí estamos hablando más bien de un sistema de financiamiento autocontenido que busque de manera tal la resolución de condonación progresiva de aquellas deudas que son más complejas en la lógica de eficientar el sistema, porque lo que se está gastando hoy día en el CAE es mucha plata, son muchos miles de millones de dólares que están hoy día en activos del Estado de deudas que en realidad no se están pagando. Entonces hoy día le está saliendo muy caro al Estado sostener ese modelo. Pero la Tenemos señal que ha dado el transitar ese ahora. Estado de que se la va a condonar el CAE, ¿no será una incidencia respecto al no pago? O sea, el no pago es algo que viene bastante más lejos de la misma candidatura del presidente Gabriel Boric y sus propuestas. Este es un problema estructural. Hoy día el subsecretario Orellana ha tenido que hacer gestiones con la propia banca para poder participar de los procesos anuales del CAE. Es un sistema que en realidad no está funcionando muy bien. Nos están tratando que se nos fue el Ministro, tiempo. le queremos agradecer haber estado aquí en Tolerancia Nos Cero quedan con muchos temas nosotros. pendientes. Tenemos que volver. Pero si no me va a contestar la pregunta que le hice. Pero que me hace una pregunta que No, se pero es puede una pregunta, contestar, después no vamos a usar ¿le parece que lo que está conocido vale o no? Eso era. Está bien, está bien. Gracias, ministro. Gracias a usted. Gracias, Que vaya muy bien. ministro. Chao. Hacemos una pausa y volvemos.